¿Por qué es tan efectiva, según tu experiencia como psicólogo, como narrador de historias, contar historias? ¿Por qué la gente lo recuerda tanto? Mira, lo que pasa es que yo creo que tenemos la necesidad primero de narrar nuestra propia historia. O sea, las historias que uno escucha acerca de otros solamente te llevan a un lugar y es como estás contando tu propia historia. Porque estamos además atrapados en una forma como narramos nuestra historia. Porque todo recuerdo es una narración y es una imaginación. Claro. Porque no existe el hecho concreto. Tú estás recordando algo tal cual tú lo vives. Y yo como psicólogo te digo, la mayoría de los problemas psicológicos es que te has quedado atracado en una forma de cómo narras tu historia. Porque podría narrarla de forma diferente. O sea, tú me dices que una terapia misma podría ser intentar narrar una historia de una manera distinta. Yo tengo un taller desde un de ángulo eso. distinto. Yo tengo un taller de eso, de que aprendas a narrar tu vida de otra forma. Primero, tú defines el género narrativo. ¿Cómo es tu vida? Es comedia, claro, es drama, es telenovela, ¿no? Es melodrama, ¿no? Es película erótica, ¿no? ¿Cómo es tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres contar tu vida? Y hay personas que le encanta vivir en la tragedia griega. O sea, existe esta pulsión de muerte, este placer por ser la víctima de la historia. Uf, pero fíjate, eso es lo interesante para mí del cuento popular y de muchas de las historias. Y es que toda historia popular, digamos, tiene un origen donde vives circunstancias que tú no has elegido. Y ahí es donde tú te puedes sentir como víctima. Hasta que un día escuchas un llamado, abres la puerta y vas a vivir la aventura de tu vida. La mayoría de la gente nunca ha abierto la puerta. Sigue viviendo en el origen de su historia. O sea, su historia no se ha empezado a narrar porque no escuchan el llamado. Y están atracados en esa misma cabaña en el bosque diciendo, pues mira lo que me ha pasado, porque mira mi familia, porque mira el trabajo, porque mira esto. Y se pueden morir y nunca se volvieron protagonistas de su historia. Pero las historias tienen están hechas en base al pasado. Y el pasado poco se puede hacer. O sea, uno podría construir una historia hacia el futuro. El pasado es un recuerdo. Y tú decides qué recordar. Tú decides qué recordar. Yo te pongo un ejemplo, que es un ejemplo que yo hago. Les pregunto a alguien que me cuente una travesura. Y me cuente una travesura que tú te matas de risa. Una travesura es una historia de éxito. Finalmente lograste atravesar una serie de cosas. Y después le digo, ¿qué pasó? Uy, me dieron de alma, de pegar. Y te lo cuenta con una sonrisa. Sí. Y yo digo, ¿y por qué no cuentas esa historia como el día que te pegaron? Como el día que te maltrataron. Porque no lo contó así, no lo contó como tragedia. Porque finalmente ha habido golpe a veces. No, lo cuentas de otro punto de vista. Tú cambias la forma como narras. No puedes tú cambiar mucho de los hechos, pero los recuerdos los puedes ordenar de otra manera para decir, quiero narrar mi historia de otro modo. Mira, qué interesante lo que dices. Y la mejor manera de salir es aprender a narrar tu vida de otra forma. Mira, pensando un poco en esta famosa película de A su madre, que en realidad es una película de agresión madre a hijo, ¿no? O sea, uno podría decir de alguna manera eso, pero él supo, con la inteligencia que tiene, de narrarlo desde otro punto de vista, y la gente, claro, no identifica que ahí hay pues golpes de madre a niño, ¿no? Podrías contarla la misma historia, pero subrayando ciertas cosas, porque una narración y un narrador lo que en verdad sabe hacer es, sabe subrayar. Dice, ¿no? Y lo hace con tu voz, con tu cuerpo, de forma con tus emociones, pero subraya ciertas cosas. Y al subrayar ciertas cosas, hace que se despierten en el oyente algunos elementos, ¿no? Algunas cosas importantes. Dice, claro, y yo creo que nos encanta, esa es, digamos, mi idea, ¿no? Nos encanta escuchar historias acerca de todo para recordar que tenemos que narrar nuestra propia historia. Qué interesante eso. O sea, es una estrategia terapéutica sin Yo creo lugar a que es dudas. absolutamente. Pero también se utiliza mucho ahora, seguramente ustedes habrán escuchado hablar sobre el storytelling, que es narración de cuentos, pero puesto más de corporativamente, ¿no? Y de anécdotas y de cosas. O sea, nosotros a nivel corporativo y a nivel de país no sabemos contar nuestra historia. O sea,
todo lo que nos pasa, hasta en los medios de comunicación, todo lo que nos pasa, no sabemos contar una historia. Solamente hay algo que sí nos hace ser unos excelentes narradores, y se llama el raje. A la hora de rajar, qué bien contamos la historia. Y mira, sale una cosa que ni siquiera se sabe qué es, y de Tumbes a Tacna, pasando por el Amazonas y por... O sea, en un instante todo el mundo se enteró. Y lo cuentas con unas ganas, pero las cosas positivas de nuestro país no sabemos cómo contar. Ahora, ¿eso es cultural o biológico? O sea, yo me pregunto si es que podemos estar entrenándonos en mirar el lado positivo. O sea, si se puede hacer eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y yo creo que es cultural. Estamos acostumbrados a contarnos como país una historia negativa. Ha habido pequeñas cosas que nos han comenzado a despertar, como lo de la comida, pero que alguien nos ayudó a despertar. Alguien nos contó la historia, que fue Gastón, de otro modo. Pero mira, un toque aquí. Qué clave es el narrador que difunde la narración. Exacto. O sea, sí. Gastón fue clave porque no solamente fue una persona quien dijo eso, seguramente muchos otros lo habrán dicho, pero él supo decirlo. Subrayar, saber, ¿no? Claro. Supo narrar. Sí. O sea, un comunicador por eso es tan revolucionario. Exacto. O sea, desde Jesús hasta Gastón Acurio, disculpando la comparación, me van a matar por esta comparación. No, ahora no hagas el estudio biológico de Jesús, porque si no, no sé cuánto durará tu programa, mi querido Miguel. La clave, sí, disculpen la comparación, pero la clave es saber cómo narrar. Exacto. Porque la narración, el contar historias, revoluciona absolutamente a las personas, y las prende, las despierta. Sí. O sea, una persona cocinaba, la gente cocinaba y sabía que su comida era rica, pero hasta que vino Gastón, con sus gestos, su rostro, su forma de cambiar sus palabras, que dijeron, oye, tienes razón, mi ají de gallina es mi ají de gallina. Y no solamente eso, su ají de gallina tiene este ají que sale de este campo, claro, donde hay familias campesinas que históricas... Entonces, claro, tú dices, wow, la historia del país viene, claro, de toda esta... Y cada vez que yo como estoy haciendo que todos estos seres del país se desarrollen. Pucha. Qué claro, poderoso. Claro. O sea, ¿de quién depende que las cosas funcionen? O sea, que hagan grandes cambios. Unos de ellos son los narradores de historias. Exacto. Que no tiene que ser un narrador de cuentos, sino una persona que transmita las emociones. Miren ustedes, amigos, qué interesante la información que nos ha traído, las historias que nos ha traído Javier, desde su mirada psicológica, pero de narrador de cuentos sobre todo, que dice que el cuento sana, el cuento nos ayuda a mirarnos de una manera diferente, a purificarnos, a ponernos en diferentes espacios y a poner un carácter absolutamente distinto a nuestra vida misma. Entonces, amigos, revisen su historia y hagan de ella la mejor de las historias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Miguel.